Buenas tardes, señoras, señores, asociados de Sancho Ramírez, autoridades locales. Comenzamos hoy la segunda conferencia de este ciclo de primavera. Y acá saludo a los del streaming, que se me había olvidado. Bien, la semana pasada tuvimos a Ricardo Moore, que como comentábamos hoy, era un conferenciante de todos los sitios. Dice, no, es que es de Jaca, es de Viescas, es de todo el Pirineo. Y que nos dio una conferencia sobre los 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego. Hoy vamos a tener a José Miguel Navarro, que nos va a hablar de Pirineos, la magia del paisaje. Y el próximo viernes tendremos a Carlos Garcés con Aragón, tierra de brujas. Bien, lo primero, me gustaría que todo el mundo supiera que la Asociación Sancho Ramírez es una asociación muy viva y que hace muchas actividades. Y esta mañana he recordado, digo, fíjate, en los 2 últimos meses hemos hecho un montón de actividades. El tercer taller de caligrafía medieval. Hemos publicado la 10ª beca de investigación de Sancho Ramírez. Hemos estado presentes en la Feria del Libro con una caseta divulgativa de lo que hacemos. Hemos realizado una visita cultural al Museo de Navarra, a la Catedral y al Museo de la Catedral de Pamplona y a la Iglesia románica de Artaez. Es que además en esa excursión nos hemos juntado con amigos del Serrablo, con Astrolabio de Pamplona y con alaveses por el arte románico. O sea, 4 asociaciones en una jornada de convivencia. Lo último, pues el 6º taller de madera, con la celebración, con el trabajo de cucharas de boj. Y todo ello está abierto a socios y no socios. Y además siempre contamos con el apoyo del Ayuntamiento, de la comarca y del Instituto de Estudios Altaragoneses. Bueno, esto es la publicidad, que todo elemento debe tener su publicidad, y las asociaciones nos tenemos que tener nuestro autobombo, porque si no nadie nos conoce. Pero a lo que habéis venido vosotros y todo el mundo que nos estará viendo y escuchando es a escuchar a José Miguel Navarro. Lo primero que hay que decir de José Miguel es que es un alto aragonés por excelencia. Esto es como los 8 apellidos vascos, pues la familia se recorre todos los pueblos del Pirineo, han estado por ahí. Ha desarrollado su parte de vida laboral y profesional en torno a la naturaleza, con deporte, con actividad deportiva, medioambientales, turísticas, pero sobre todo patrimoniales. Y es un excelente investigador. De hecho, ya me ha metido miedo porque está investigando unas cositas y ya... Bueno, y sobre todo es un buen comunicador. La mayoría ya lo conocemos y sabemos que comunica muy bien. Y además escribe y es bastante prolífico. Tiene una guía de árboles de la comarca del Alto Aragón para niños y niñas, senderos de Sobrepuerto, ahí estaba en casa de los abuelos, o sea que trabajaba en casa. Guía de flores del Pirineo para niños y niñas, piedras sagradas en el Alto Aragón, diccionario sismológico y mitología del Pirinaica, y por supuesto un año en el Pirineo, averiguaciones y disquisiciones de un naturalista curioso. Un libro que fue premio de Félix Azara en el año 21. Colabora en muchas revistas y sobre todo pues nosotros algunos lo conocemos de algún curso de verano del románico en la Universidad de Zaragoza, y colabora con todo el mundo que se lo pida y con programas de televisión. Y bueno, yo ya me he alargado suficiente, vamos a escucharle a él. Por favor, los móviles apagados y bueno, vamos a escucharlo. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos, a la Asociación Sancho Ramírez, al Ayuntamiento por ceder este espacio tan histórico y tan... A mí me resulta un poco... me cohibe un poco estar aquí en este sitio, pero bueno, se agradece mucho la intención y sobre todo la confianza. Bueno, a mí cuando Juan Carlos me llama para dar una conferencia y me habla que tiene que tener algo que tenga relación con la magia,
En realidad es un tema muy abierto, ¿vale? Pero lo primero que se me ocurre es ponerme en la página de la RAE y ver qué es la magia, porque cada uno entendemos una cosa. Entonces, pues con permiso de la Fundación La Caixa, nos dice que la magia es el arte o la ciencia oculta en la que se pretende producir valiéndose de ciertos actos o palabras o con intervención de seres imaginables resultados contrarios a las leyes naturales. Y por otro lado nos dice, otra acepción, encanto, hechizo, atractivo de alguien o algo. Me valen las dos. Y de hecho creo que vamos a coquetear con las dos acepciones, ¿vale? Van a salir cosas que en principio parecen contrarias a las leyes naturales, sin irnos de cabeza, por supuesto, y luego vamos a ver encantos o hechizos atractivos de alguien o de algo. Porque claro, a mí una cosa que me interesa especialmente es el concepto de paisaje, porque ustedes no sé si se han puesto, no sé si han parado a pensar, pero el paisaje es algo absolutamente subjetivo. De hecho, el paisaje, mientras no haya un espectador, no hay un paisaje. ¿Vale? Es decir, esto es algo que resulta muy interesante porque deja la cosa como muy abierta. Entonces un paisaje es una parte de un territorio, es un espacio natural admirable, puede ser una pintura o un paisaje que representa un paisaje, o un dibujo que representa un paisaje, o un conjunto de características de un ámbito determinado. Pero en realidad lo que nos interesa de verdad, es que el paisaje es un entorno y es todo lo que nos rodea desde una percepción humana. Y que si no hay un humano mirando el paisaje no existe. Y eso es algo que al final nosotros que vivimos en un paisaje y en un entorno privilegiado lo tendríamos que tener interiorizado. El paisaje es uno de los principales valores que tenemos en este Pirineo. A partir de allí podemos empezar a hablar y podemos empezar a divagar todo lo que queramos. Seguimos, simplemente, ya no vamos a leer más, ¿eh? El paisaje, según el Convenio Europeo del Paisaje, es cualquier parte del territorio tal y como lo percibe la población. Es decir, insisto, el paisaje, mientras no haya un observador, no hay un paisaje. Habrá un entorno, habrá un ecosistema, habrá un ecotono, lo que sea, pero no habrá un paisaje. Y dentro de esa subjetividad, el paisaje puede ser de muchos tipos. Puede ser un paisaje geológico, puede ser un paisaje botánico, pero puede ser un paisaje emocional. Todos tenemos paisajes que nos dicen algo porque nos llevan a otros lugares, a otras personas, ¿vale? Eso es muy interesante. Aquí, en concreto, este paisaje, si no hay un observador, una observadora en este caso, lo único que hay allí es un acúmulo de rocas que, como el famoso gato de aquel señor de nombre impronunciable, está pero no está, porque no lo estamos viendo. Me seguís, ¿verdad? La idea que llevamos. Por tanto, ese paisaje a esta chica le está diciendo algo, pero yo que estoy al lado me está diciendo cosas completamente diferentes. A lo mejor ella se está fijando en el glaciar moribundo de Monte Perdido, que es esa foto que tenemos ahí, pero yo en ese momento, ahí lo tenemos, ¿vale? Pero yo en ese momento me estaba mirando en una flor de nieve que estaba al lado. Ella estaba en el paisaje geológico y yo estaba en el paisaje botánico, pero además estábamos esperando que anocheciera. La luz era diferente, era sugerente en aquel caso, ¿vale? Entonces, eso es lo que nos interesa. Bien, pues dentro de todo este cúmulo de paisajes, a mí hay uno que me interesa especialmente, que es el paisaje sacralizado. Porque reúne toda una serie de condicionantes. Pero antes de llegar a esto, ya por último alegato, y para que veáis de qué palo voy, que yo creo que a todo el mundo me conoce, esta foto que se ha convertido en una foto icónica del gran Iván Antolín, que es Canal Roya, evidentemente no me dice lo mismo a mí que al consejero de Aramón, ¿vale? No me dice lo mismo. Esa es la subjetividad del paisaje, ¿vale? Bien, pues decía que dentro de la infinidad de paisajes que podemos encontrar, a mí hay uno que me interesa especialmente, que es el paisaje sacralizado. Dentro del congreso Sacra Saxa que se celebró en Huesca, pues hará ya como 10 años así, fue el primer congreso que se hizo a nivel nacional sobre piedras sagradas, ¿vale? Y dentro de ese congreso hubo unas ponencias interesantísimas y luego se sacaron unas conclusiones. Y una de las conclusiones que se sacó fue acuñar un concepto que hasta ahora no se había tenido en cuenta, que es el paisaje sacralizado. Y el paisaje sacralizado es un paisaje en el que los elementos orográficos, geológicos,
botánicos, humanos, antropológicos, todos esos elementos se han conjugado de tal manera para convertir un entorno en un espacio trascendente, en un espacio que a la humanidad le ha dicho algo a lo largo de los siglos. Y afortunadamente en el Pirineo aragonés tenemos muchos, y he elegido 7 espacios que consideramos espacios sacralizados, y a partir de allí vamos a desarrollar una serie de temas, porque insisto, para mí paisaje es esta foto de Peñaroel, pero para mí un componente necesario del paisaje es una planta. Entonces vamos a intentar desarrollarlo, a ver si soy capaz de, por lo menos, de no aburriros y que creáis que ha merecido la pena este ratico. Bueno, estando en Jaca, evidentemente tengo que empezar por San Juan de la Peña. O sea, por San Juan de la Peña y el Monteroel, perdón. En estos paisajes lo primero que nos damos cuenta es que hay una serie de patrones que se repiten. Hay una serie de patrones. Como norma suele haber una elevación, y cuando hablamos de una elevación no estamos hablando de montes gigantescos, en algunos casos sí, pero en otros no, en otros pueden ser un tozal, ¿vale? Ese monte, esa montaña se convierte en un axis, en un eje. Es una comunicación entre el cielo y la tierra. Así se ha considerado desde siempre. Los antiguos jacetanos, los que vivían aquí, los aquitanos, antes de que los conquistaran los romanos, miraban aquella punta y allí moraban sus dioses, casi con total seguridad. Porque vemos que es un patrón que se repite, no a nivel pirenaico, a nivel mundial. Bien, ¿qué solemos encontrar en estas montañas sagradas, sacralizadas? Pues lo que solemos encontrar son procesos sincréticos que se han llevado a cabo durante siglos, desde la Alta Edad Media, y que lo que nos han hecho ha sido ir cambiando las diferentes perspectivas, sobre todo simbólicas y mitológicas, donde antes vivían dioses astrales normalmente, luego se colocaron cruces, y cuando la gente que vivía aquí miraba a la punta donde moraban sus dioses, ya no veían una montaña, veían una cruz. Evidentemente esto es una cruz moderna, pero casi seguro que allí había otra anterior y otra anterior y otra anterior. Y muchas veces no tienen ni que verse, con que sepamos que está es más que suficiente. Presencia de cruces, presencia de santuarios, y los santuarios los tenemos de dos tipos. Bien tenemos un espacio físico o bien tenemos un espacio orográfico, luego lo entenderéis, ¿vale? Es decir, un santuario no tiene por qué ser un edificio, no tiene por qué ser un edificio limitado por 4 paredes, puede ser un entorno, y de hecho hemos encontrado uno que os va a sorprender porque no tiene parangón a nivel mundial, y lo repetiré cuando llegue. Tenemos en la provincia de Huesca un santuario que no tiene parangón a nivel mundial. Este lo conocéis, desafortunadamente no está así, pero fue la naturaleza la que la naturaleza crea, la naturaleza destruye. Aquí no tenemos nada que hacer, ¿eh? El santuario de la Virgen de la Cueva de Oroel. Y en torno a eso hay mitos. Voy a hacer un llamamiento. Habitantes de Jaca, vosotros que subís a Oroel habitualmente, o conocéis gente que sube habitualmente, en la primera curva que hay saliendo del parador os encontraréis este montoncito de piedras. Esto es una anécdota. El 99,9% de la gente que pasa por ahí ni sabe qué es eso. Ahora hay un cartelito allí de identificación de no sé qué pajarico o no sé qué historia colocaron los APNs. La leyenda nos cuenta que allí está enterrado el primer eremita de la Virgen de la Cueva, y que todos los que subían al santuario tenían que dejar una piedra allí y seguir su camino. Y esto en apariencia no deja de ser una cosa, pues una mera anécdota. Si no fuera, porque esto se repite por todo el mundo. Esto es un arquetipo que se repite por todo el mundo. He puesto 4 ejemplos, ¿vale? Este es el montón de... Normalmente la pauta siempre es lo mismo. Hay una muerte violenta normalmente, se cuenta que hay una muerte violenta y la persona queda enterrada allí. Ese alma está desorientada, es un alma hostil, y cualquier persona que vaya allí y que no haga algo para que esa alma no vaya no se vaya con ella, pues se la va a llevar, con todo lo que eso ocasiona de problemas, ¿vale? Por tanto, ¿cómo apaciguas ese alma? Dándole algún tipo, un óvulo, algo que la calme, y normalmente es una piedra. En entornos montañosos es una piedra. Esto que parece superstición, y de hecho lo es, lo tenemos repartido por todo el mundo, desde el Himalaya hasta los Andes, por todas partes.
por todas partes. Y más o menos la herencia es siempre la leyenda es siempre la misma. He puesto 2 o 3 ejemplos, ¿vale? El montón de Fernando de Caldearenas, este es el Barranco de los Muertos en Lacre, esto es el agujero del diablo en Belver de Cinca. Además es muy curioso porque fíjense que las piedras son alóctonas. O sea, la gente va allí con la piedra en el bolsillo, para que el alma no se la traiga. Esta está asociada a un santuario, a lo que creemos que es un altar íbero espectacular, y sin estudiar, de las tantas cosas que hay. Y es que este mito está tan vivo, que resulta sorprendente porque al final esto no deja de ser mitología paleolítica, O sea, que las almas mueren en piedras y que sean capaces de trabajar en positivo para la comunidad o de irse contigo y generarte problemas, esto es paganismo prehistórico, Ojo cómo estamos haciendo funcionar la memoria vestigial. Bien, este es maravilloso, este ejemplo. Esto es una piedra que hay entre Bergua y Escartín, sobre Puerto, vertiente del río Ara. Cuenta la leyenda que una mujer del pueblo muere ahogada en el barranco, la suben a enterrar y claro, como el camino es muy empinado, pues la dejan ahí para descansar. Bueno, pues el alma de esa señora se queda en esa piedra. Y todo el mundo que pasa tiene que dejar algo allí, porque si no esa alma se va contigo. Y dejan una ramita de hoz cogida con una piedra. ¿Saben cómo se llamaba la señora, la supuesta señora? Petra. O sea, ¿qué hicieron allí? Algo tan arraigado que evidentemente esa señora no existió, aunque los habitantes de Escartín lo dan por seguro, incluso te señalan la tumba de la señora. Esto es algo tan arraigado que tienes que generar una leyenda justificativa para que aquello se reconvierta en un ritual pagano, lo que convirtieron en algo cristiano, ¿vale? Un ejemplo maravilloso. Esto es el camino de Loreto, en Huesca. Huesca, ciudad moderna, cosmopolita, capital de la provincia, ¿vale? Hago yo un curso, me da el Instituto de Estudios Altoaragoneses una beca para catalogar todo este tipo de elementos patrimoniales, de piedras sagradas, y me hablan de esto: un túmulo, un cruce de caminos. Los cruces de caminos son lugares especial en los que hay especial creencia de las almas de quedarse ahí, pero es que esto ya lo creían los romanos, Las almas de los muertos romanas estaban en los cruces de caminos y había que apaciguarlas y había que rezarle a Mercurio, que Mercurio era el dios de los caminantes y de los viajeros. Bien, pues esto está en un cruce de caminos. La leyenda dice que allí Santa Paciencia esperaba a San Lorenzo y a San Lorenzo cuando volvían de la escuela y tal y cual. Voy allí y me quedo absolutamente flipado. Fíjense. La gente pasa por ahí, es un lugar de paseo, es como el paseo de la cantera aquí, y sin saber por qué, algo te induce a dejar ahí una piedra. Es que nadie sabe por qué. De hecho hicimos la prueba. Estuvimos una mañana y pasábamos y no decíamos nada, estábamos ahí como el que y de repente llegaba uno y echaba una piedra. Oiga, perdone, porque ha echado una piedra ahí. ¿Por qué hay piedras? El cerebro reptiliano, la memoria vestigial. Bien, pues alguien del ayuntamiento decidió que, bueno, pues que esto, que cogieron una pala y quitaron todas las piedras y colocaron flores de los chinos, ¿vale? Pues esta foto está hecha ayer. Una amiga mía que vive en Huesca, le pedí por favor que se acercara al monumento de Santa Paciencia. Fíjense hasta qué punto está arraigado. Es que es algo absolutamente sorprendente cómo funciona la mente humana. Y no necesariamente tienen que ser lugares evocadores, tienen que ser lugares que te transmitan algo, No tienes por qué saber el qué. Y al final lo que estamos haciendo es modificar el paisaje. Esto ahora mismo, que hay muchas cosas que nos las cogemos con papel de fumar, algunos se me echarían las manos al cuello, a la cabeza, diciendo que aquí estamos cargándonos la microfauna. Ha habido debates en redes y cosas así, porque levantamos una piedra, los bichos que hay debajo, tal cual, patatín, patatán. Mire, esto es la orilla del río Aragón. Aquello que se ve ahí al fondo es la carretera de Puente la Reina. Esto es una etapa final del Camino de Santiago. Aquí los peregrinos han terminado ya las fragosidades pirenaicas. Ya está. Ya hemos salido del lugar peligroso. Ya está. Algo me está diciendo que aquí hay que hacer esto. Y llegará una riada del río y se lo llevará. ¿Vale? Pero fíjense cómo funciona la mente humana. Igual que las gorgas de Cacueta.
al otro lado de esto, que a mí este paisaje me parece mágico. O sea, me parece mágico, porque es fruto, esto no es una moda, insisto, yo pienso que esto no es una moda. Que afecte más o menos a la microfauna, lo asumo, pero desde luego esto no es una moda. Es algo que lo tenemos aquí muy metido. Noroel se está creando otro montón llegando arriba. También la gente, pues bueno, pues a lo mejor es simple, pues, claro, yo veo una piedra, pues he hecho otra. No lo sé, pero al final no deja de ser el final de un tramo, es el final de un esfuerzo, es la recompensa. Al final, yo creo que aquí lo que estamos haciendo, trabajar es la memoria vestigial. Y estamos modificando el paisaje, obviamente. Bien, el siguiente paisaje sacralizado que tenemos muy cerca, y en cierto modo está relacionado, es Santa Orosia y Oturia. Al final, el origen geológico de Oroel y de Santa Orosia es el mismo. Son conglomerados del Oligoceno, del Taicos. Hay leyendas justificativas que se entrelazan. Por supuesto, también tenemos la cruz arriba, lo mismo, montaña sacralizada. Aquí sí que este tema lo tengo bastante más estudiado. Esta cruz es anterior, antes había una cruz de madera y antes había otra cruz de madera. Por lo menos 3 generaciones conocían cruces allí en ese espacio, con lo cual cabe pensar que la costumbre venía de mucho más atrás. Por supuesto, también tenemos santuarios rupestres con leyenda asociada. Al final el entorno te da la leyenda normalmente, ¿vale? Y el que ha sido el mayor estudioso de la historia de las religiones, que fue un antropólogo rumano que se llamaba Mircea Eliade, que seguramente les sonará a todos, que hizo su obra magna, es el Tratado de la Historia de las Religiones. Bueno, tiene un segundo título. Hace comparativas entre diferentes religiones de lugares absolutamente dispares, y al final te das cuenta de que prácticamente es lo mismo. Es que todo el mundo funciona igual, funcionábamos igual. Y él llega a la conclusión de que en estos entornos lo que hay es lo que él llama la trilogía hierofánica. Hieros es Dios y fanos es manifestarse. 3 elementos mediante los cuales los hombres se manifiestan, los dioses se manifiestan a los hombres. Y estos son el agua, la roca y la vegetación. Supongo que Ricardo en algún momento de su conferencia haría alusión a este tema. Siempre van a estar estos 3 elementos en los espacios sacralizados. Siempre, en mayor o menor medida. No tiene que ser una cascada como esa, y no tiene que ser esos macizos de conglomerado. Pueden ser cosas muy chiquitinas. Pero estos 3 elementos conjugados es lo que da la medida de la sacralización de un espacio. A ver si recuerdan la foto de la Virgen de la Cueva, pues estamos en lo mismo. No hay una cascada, pero hay una fuente, ¿verdad? Al final el elemento, ahí está. Y hablando de santuarios rupestres, bueno, pues he puesto 3 o 4 para que he puesto 3 muy conocidos. Santa Orosia, la Virgen de la Peña de Santa Cilia, que lo conocerán, en un entorno que es una copia de los otros que hemos visto. O San Martín de la Valdonsera, que llegó incluso a ser monasterio primero de monjes, después de monjas. Aquí los dioses venían, los reyes venían a pedir fertilidad a los dioses que vivían allí. Pedro II fue allí a pedir un heredero varón. ¿Por qué? Porque estos lugares están vinculados desde siempre a la madre tierra. Son lugares telúricos. El agua, la vegetación, al final son avatares de la Gran Madre, son elementos que inducen a la fertilidad, tanto de las personas como de la tierra en general. Y esto resulta muy sorprendente porque ese en concreto fue un lugar de exorcismo. De hecho, igual que se hacían exorcismos en la Catedral de Jaca, se hacían exorcismos en el santuario de Yebra de Santa Orosia. Se hacían exorcismos en la catedral, en San Pedro el Viejo de Huesca, que es donde está hecha la foto, pero en caso de que las posesas no pudieran llegar allí, de ese entorno de la zona de Guara, se hacía en el santuario de San Martín de la Valdonsera que han visto antes. Y hemos tenido la suerte de que en San Pedro el Viejo se conserve el fruto de unos exorcismos. Esta piedra que ven ustedes aquí, que es del tamaño de un queso, supuestamente la echó por la boca una poseída por el demonio durante un exorcismo, y hay varios notables de la ciudad de Huesca que firman y juran que esa piedra ellos vieron cómo salía de la garganta de esto. Simplemente como curiosidad, ¿vale? Pero para que vean que tanto el entorno como el paisaje induce a este
tipo de historias, ¿vale? Ya estamos ahí ya rozando el tema de la magia y tal. Y luego he elegido algunos, estos los conoce todo el mundo, los que acabo de presentar, me ha apetecido poner algunos de los santuarios rupestres de los muchos que hay, que son bastante desconocidos. Y a mí me resulta sorprendente. ¿Esto ustedes lo ubican? Pues habrán estado 100 veces al lado. Esto es Santa María de Gótolas. Es un santuario rupestre asociado a San Juan de la Peña. Es un lugar absolutamente sorprendente, muy cerquita del monasterio, que con muy poco se podría poner en valor. De hecho, fíjense que conserva todavía un retablo de alabastro, que no voy a contar la historia porque si hay alguno aquí de San Juan de Santa Cruz de la Sierra se me va a enfadar, porque no los deja en buen lugar lo que cuenta, pero bueno, es un lugar absolutamente sorprendente, ¿vale? Gótolas, al lado de San Juan de la Peña. El santuario de San Cristóbal en Bolea, también un nido de águilas. Ven que al final los patrones se repitan: el agua, la roca, la vegetación, las verticales, lugares aislados, lugares evocadores. O el santuario de San Chinés en Badiello, que incluso llegaron ya, como colmo de lujos, llegaron a hacerle un mini ábside. Yo creo que es la iglesia románica más chiquitina que tenemos en estas montañas. Y a la vez que se generan santuarios y que se generan leyendas justificativas para que estos espacios acaben siendo espacios sacralizados, hay que dotar a esos espacios de huellas. Hay que dotarlos de elementos tangibles. O sea, yo a ti te estoy contando una historia, pero esa historia, para que tú te la creas, como Santo Tomás, tienes que verla. Y evidentemente tú no vas a ver a Santa Rosa, pero vas a ver sus huellas. Y además te lo voy a explicar. Y esto es lo que se llaman huellas pedagógicas. Y las encontramos por todas partes. Las famosas rodillas de Santa Orosia, las tenemos allí. La leyenda se la saben, ¿verdad? Subía a Santa Orosia perseguida por un rey moro que se quería casar con ella. Ella, por supuesto, renuncia porque tenía que renunciar a la fe cristiana. Subía hacia Santa Orosia, hacia el puerto que está aquí, paró a rezar. En esta piedra dejó la huella de las dos rodillas, y luego el moro que venía detrás, lleno de cólera y rabia, que dicen los gozos de Santa Orosia, pues pegó ahí golpes con la cimitarra en la roca. Esto, al final, lo que hace es creíble un mito. Eso es lo que hace. Tenemos las famosas piedras que hacen luz en el camino del pastor, que unen Jaca con Yebra. La leyenda cuenta que cuando el ángel se aparece al pastor Guillén, que era de Guasa o Guasillo, era de Guasa, ¿verdad? Guasillo. Bueno, pues cuando el pastor era de Guasillo, que estaba de pastor en Yebra, coge los restos de Santa Rosa, le ordenan que el cuerpo vaya a Jaca y la cabeza la deje en Yebra, y parte de noches. Entonces él va avanzando y va golpeando determinadas piedras, y esas piedras se iluminan, hacen luz, y con esas piedras le ayudan a encontrar el camino hasta llegar a Jaca. Bueno, pues esas piedras todavía hay algunas que se conservan. Algunas, en algunos entornos, hay algunas muy modificadas. Esto es una copia moderna que hizo Teresa, la cantera de Torrijos, de una piedra que desapareció hace muy pocos años. Entonces, como había incluso fotografías de cómo era, pues esto al final no deja de ser elementos que conforman un paisaje sacralizado, y en este caso en concreto están uniendo dos. Incluso tenemos las huellas del pastor Guillén en Guasa, detrás de la iglesia. Debajo de esta piedra, aquí tenemos la explicación, está la huella del Callao, que se ve allí ese puntito, y luego están las dos huellas de las esto. Claro, había que justificar. Por cierto, no sé si saben, claro que lo sabrán, ¿cómo lo van a saber? El sarcófago donde supuestamente estaba enterrado el pastor Guillén, que estaba en el cementerio mayor de Jaca, donde ahora está el parking, lo tienen de abrevadero en los lavaderos de debajo. Abrevadero. Es un sarcófago antropomorfo. Otra huella, esta la ubican. Oroel también, la silleta de la Virgen. La Virgen de la Cueva subía a la cueva, pero se cansaba subiendo a Oroel. Pues se sentaba en esa piedra. Hay una silleta de Santa Elena, hay una silleta de Santa Rosa, en fin, hay un montón de silletas. Esto es un sombrero. Esto es el sombrero de San Úrbez. Esto está en la Guarguera. Esto es la huerta. Fíjense, esto en realidad es un contrapeso de un tipo de molino que ya usaban los romanos, que se llaman tornos de libra, o imprimias se llaman también,
que es un modelo de molino muy primitivo, es un molino de palanca, ¿vale? Entonces eso es un contrapeso que mediante un sinfín tú lo vas subiendo y hay una palanca que va bajando. Ese uso, esa tradición en el Pirineo desaparece en la Alta Edad Media. O sea, se usa durante la Alta Edad Media y desaparece. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque durante la Alta Edad Media, en estas montañas, con el óptimo medieval, que había 5 grados más de temperatura, se cultivaban vides y se cultivaban olivos, aquí, en esta latitud, ¿vale? Entonces, esto era un molino de vid o de olivo. ¿Qué pasa? Se ha perdido la memoria. Ya no sabemos para qué sirve esto. Por tanto, vamos a generar una leyenda justificativa. Y si está en el camino de San Urbez, en el camino que usaba el santo pastor para ir de un santuario a otro, pues obviamente esto tiene que estar relacionado con San Urbez. ¿Qué se nos ocurre? Pues que el buen hombre iba, esto es la cabeza de San Urbez, lo lleva en la cabeza y un día se cansó de llevarlo. ¿Le recuerda la leyenda de las moras que van con la piedra en la cabeza y la dejan y conforman un dolmen? Luego veremos. ¿Vale? Al final estamos hablando todo el rato de lo mismo. Hay otros que cuentan historias más turbulentas. Estas piedras las hay por muchos sitios, ¿eh? Si van a la zona de Soldorhuel, en muchos sitios, en zonas pobladas y en zonas despobladas, donde ha habido yacimientos arqueológicos, las encontramos. Pues hay otras versiones más truculentas de este uso que dicen que esto era un lugar donde los moros degollaban a los cristianos, ¿eh? Y para eso lo que hacían era atarlos allí. Y claro, pues cogían la sangre aquí para luego hacer, en fin, una serie de rituales. Incluso, ya que tenemos la silleta de la Virgen de la Cueva, que se le enseñaba antes, tenemos aquí, esto es el culo de San Ramón. Tal cual, el asiento de San Ramón, pero dejó marcadas las posaderas. Esto es cuando San Ramón obispo pasa a ser obispo, deja de ser obispo de Barbastro y pasa a ser obispo de Roda, subía y a la altura de Capella, pues el pobre hombre se cansó. Y lo que hizo fue sentarse en una piedra y allí dejó marcadas sus posaderas. Ahí lo tenemos. En realidad, que esto que nos hace gracia, y la hace, y que no deja de ser una cosa anecdótica, en realidad esto tiene un trasfondo profundo, porque si se dan cuenta, de entrada esto es un bloque alóctono. O sea, esta piedra la han traído queriendo. Esta piedra a alguien le dijo algo, y la puso en ese espacio en concreto, en una zona en la que predomina la arenisca, trajo un bloque, probablemente lo que es un bloque errático del glaciar, que venía de las Maladetas, y lo colocó allí. Entonces, ese tipo de circunloquios mentales que alguien tuvo en aquel momento es algo muy interesante, porque es lo que realmente nos conforma los espacios sacralizados. Las huellas del caballo de San Boto no las busquen porque no están. Yo estuve una mañana jugándomela por esos riscos, de verdad, incluso monté rapeles, porque en algún documento que he intentado buscar y no lo he encontrado, leí que los monjes de San Juan de la Peña, a finales del siglo XVIII, a los viajeros subían arriba y les enseñaban las huellas. Se las enseñaban las huellas del caballo que había frenado para... en realidad sigue siendo lo mismo. O sea, estamos haciendo tangible el recuerdo de una leyenda. Bien, pues en realidad cualquier cosa que veamos allí podemos hacerlo servir para que sean las huellas de San Boto, del caballo. No tiene que estar talladas, pero ya les digo, no vayan, que no les van a encontrar. De la misma manera que hay huellas de santos, hay huellas de seres mitológicos. Esto, por ejemplo, es la piedra de las 9 Cadollas. Esto está en la zona de Bonanza. Y aquí cuenta la leyenda que las ninfas, las moras, las náyades, llámenlas como quieren, porque al final no estamos hablando de las mismas personas, bailaban la noche de San Juan, se lavaban en el agua recogida ahí en esos agujeros de la lluvia y tendían su ropa por las matas de alrededor. Si algún mozo tenía la suerte de encontrarlas, dos versiones de la propia leyenda. Una, la reina de las moras se casaba con él y lo colmaba de regalos y de dicha, o otra, lo secuestraban y no lo volvían a ver nunca más y, bueno, en fin, hacían lo que hicieran las moras con los cristianos, ¿vale? Esto es la pata de la mora. Esto está en Nayera. Un podomorfo. Este está tallado a posta, ¿lo ven? Es la huella de verdad de un pie. Y otra huella cuadrada. ¿Por qué? Porque, amigos míos, es que esa mora en realidad era un demonio. Ya saben que los demonios, cuando lucharon contra los arcángeles, al caer en tierra, quedaron todos cojos. ¿Vale? Ahí el mito, la leyenda de los diablos cojos y tal y cual. Pero es que además la hicieron cuadrada. Con lo cual la están vinculando con el Basajaun.
O sea, están vinculando a esa mora con un elemento precristiano absolutamente antiguo. Y en esta piedra en concreto, que es un lugar espectacular, que luego os lo enseñaré, en conjunto, no vemos ni un solo elemento cristiano. Entonces, o sea, una cruz, simplemente una cruz que sacraliza el espacio. Nos están diciendo, ten cuidado, que aquí lo que está es el demonio. Es un lugar en el que no debes estar. Un espacio, un entorno. Esto es la piedra del demonio también de Linares, que allí vemos la huella del demonio y allí vemos un agujero del callao del demonio, del tridente o de lo que lleve, y para que no nos quede dudas, alguien puso debajo aquí, hay una flecha y puso la fuente del diablo, y efectivamente debajo hay una fuente sulfurosa. En este caso probablemente un elemento del paisaje indujo esta creencia, esta leyenda, ¿vale? Un elemento como una fuente sulfurosa. Y luego tenemos las pareidolias. A mí es otra cosa que me resulta sorprendente y que no se haya estudiado hasta la fecha, porque creo que en algunos lugares resultan determinantes para entender determinados cultos. Me explico. Estos son conglomerados en Santa Orosia. Eso es una aguja, ahora mismo ya no está así porque esa piedra se desprendió en una tormenta, ahora si suben solo ven esto, pero hasta entonces eso era el cura de Aurín. Y a partir de una pareidolia empezamos a generar una leyenda. Y entonces esa pareidolia ya no es una pareidolia, entonces se convierte en una apofenia. ¿Me explico? Una pareidolia, todo el mundo sabemos lo que es, ¿no? O sea, lo explico, vale. Una pareidolia es, ustedes miran las nubes y buscan figuras, buscan pautas reconocibles. El cerebro humano no le gusta para nada el caos. El cerebro humano está ordenado, no le gusta la abstracción, ¿vale? Por tanto, el cerebro humano lo que trata es de los elementos abstractos buscar patrones reconocibles. Y eso es lo que hacemos nosotros cuando miramos las nubes. Y vemos ovejitas, o vemos mariposas, o vemos historias. Yo allí, como un geólogo, allí verá una erosión diferencial de un estrato. Pero una persona normal allí ve un antropomorfo, ve una figura humana, ¿no? Lo vemos todos. Ahora mismo todo el mundo estamos sufriendo una pareidolia. Todos. Pero en el momento que esa mente empieza a pergeñar una historia, que puede ser coherente o no, empieza a pergeñar una historia para dar sentido a eso, entonces ya no estamos ante una pareidolia, estamos ante una apofenia. ¿Me siguen? Sí. Aquí tenemos una apofenia. Esta foto está hecha desde Huesca. Y esto es el gigante de Huara. Ahora no ven nada, ¿a que no? Frente, nariz, pecho, pies. ¡Ostras! Pareidolia. Si yo ahora les digo que eso en realidad no es un montón de piedras, sino que es un gigante muerto porque se enamoró de Gabardiella y lo mató Huara, estamos teniendo una apofenia. ¿Vale? Y si además en esa apofenia hay concurso de dioses, entonces estamos teniendo una hierofanía. Hieros, dios, fanos, manifestación, la manifestación del poder de un dios. Por ejemplo, esa piedra que vemos ahí, esto es el congosto de Santa Elena, ¿vale? Ahí está esa carretera que sube a Formigal. Esa piedra que todo el mundo desconoce, la acercamos y vemos que eso es el moro que perseguía a Santa Elena y que Dios lo castigó convirtiéndolo en piedra. Eso es una hierofanía. Bueno, pues estos elementos están repetidos hasta la saciedad en multitud de lugares sacralizados. En multitud. Y probablemente tienen mucho que ver con el culto que ahí se practica o se practicaba. Otro espacio sacralizado, sin duda alguna, es el Turbón. Un lugar absolutamente sorprendente. Zona de Ribagorza, la verdad que nos cae muy lejos, pero es una zona muy muy interesante. Todos los pueblos que hay por alrededor cuentan historias, cuentan leyendas. Bueno, todas las brujas de Aragón se reunían en el Turbón, todas las tormentas destructivas se generaban en el Turbón. Es decir, cuando te encuentras tal cúmulo de leyendas y tal cúmulo de historias, te están diciendo que allí desde siempre, la gente desde abajo ha estado mirando arriba, porque allí es donde moraban los dioses, ¿vale? Fíjense si estaban interesados en cristianizar aquello, que la iglesia románica más alta de la península ibérica la tenemos en el Turbón. Por supuesto es una ruina, pero en la Edad Media está perfectamente documentado como un monje de San Vitorián se subió ahí arriba en un paraje horroroso y aborrecible por los chelos que tiene y tal y cual, y el tío construyó una iglesia románica y se quedó a vivir allí.
porque la gente sabía que cuando ahí se estaba generando una tormenta que iba a ser destructiva, allí había un señor que tenía vía directa con Dios, con su Dios, y que iba a conjurar aquello. O sea, es que es tan alucinante. Si algún día van, si no conocen el espacio, que pasa desapercibida. Son las ruinas estas, ¿vale? Es una iglesia románica, se ve perfectamente el ábside. Bueno, en fin, es un sitio, la verdad, que muy interesante y desde luego que tendría que estar estudiado desde un punto de vista arqueológico y por supuesto no pasará nunca. Hay muchos mitos en torno a estos espacios sacralizados de gigantes, ¿vale? Entonces, simplemente como ejemplo, el hombre grandizo que vivía en el Turbón, ellos dicen el omeganizo. El omeganizo que vivía en el Turbón, pues forma expeditiva de justificar ese mito. Todos los vecinos de ese valle, del valle de Bardají, una serie de valles pequeñitos que hay ahí, hacían el concello, hacían la reunión en la fuente San Pedro, que está justo aquí detrás. Bueno, pues el hombre granizo un día estaba echándose la siesta, esto le estaba molestando con las voces y tal y cual, tiró una piedra de arriba y todos los habitantes de ese valle están enterrados ahí debajo. Leyenda que enlaza con el bolo de Sansón de Aratorés, que supongo que lo conocen, lo habrán pasado 1000 veces por al lado. Entre Aratorés y Borao, a la izquierda, en un campo, hay un espacio que es un espacio sacralizado, que tiene su propia leyenda asociada. Esto en realidad, si nos ponemos tiquismiquis, es un bloque de granito, es un bloque errático del glaciar del Valle de Tena. Te está indicando el espesor de hielo, del Valle de Tena, perdón, del Valle de Aragón. Te está indicando el espesor de hielo que llegó a esta altura, ¿no? Pero, claro, la existencia de ese bloque en un entorno de arenisca, un material alóctono, la gente que había en ese pueblo, en Aratorés, en Borao, en todos esos espacios, cuando pasaban por ahí tenían que darle algún tipo de justificación. Y se generó la leyenda de Sansón, nada menos. ¿Por qué? Pues porque al final aquí lo que enlazamos son mitos cristianos con mitos precristianos. Otro espacio sacralizado increíble es el Salto de Roldán, un lugar maravilloso, a todos los niveles. Ya desde un punto de vista geológico y orográfico es espectacular, pero luego desde un punto de vista antropológico, histórico, arqueológico, en fin, es un espacio increíble. Claro, la orografía ayuda mucho, O sea, si vemos ahí los peñascos que parecen que han surgido de la nada, pues la verdad que resultan espacios evocadores interesantes, ¿vale? Está sacralizado en la ermita de San Miguel, arriba, en la peña de Men. Las advocaciones no son casuales ni azarosas, o no suelen serlo. Hagan memoria, a ver si se acuerdan de alguna iglesia o alguna ermita advocada a San Miguel que está en el fondo de un barranco. Ni una. Porque San Miguel San Miguel es un santo solar, es el arcángel, ¿vale? Es el jefe de los ejércitos celestiales. A este señor no se le puede rendir culto en el fondo de un barranco. No se puede. Tiene que estar arriba. ¿Por qué? Porque cuando se cristianizan estos espacios, lo que hacen es elegirse santos que reúnen los valores del Dios que quieres erradicar, que quieres sincretizar. De la misma manera, las advocaciones de San Martín siempre están en fondos de barranco. Siempre, o casi siempre. También hay parroquiales dedicadas a San Martín. De hecho, la cristianización del Pirineo debió ser algo como muy laborioso. Y San Martín es una de las advocaciones primeras y más extendidas. Por supuesto, seguimos encontrando cruceros en ese entorno. Y en este espacio geográfico encontramos la leyenda, es que a mí hay cosas que me hacen mucha gracia. La leyenda de la Santa Compañía, todo el mundo hemos oído hablar de ellos. La leyenda de las almetas se ha empezado a hablar hace 4 o 5 años o 10 para sustituirla por el Halloween, ¿verdad? Bueno, pues aquí la leyenda de las almas que iban camino del purgatorio atravesando ese portal gigante la recogió Rafael Andolf hace muchísimos años, y los vecinos de Salgarillo, que era un pueblecito que estaba aquí, que ahora está arruinado, lo que hacían era acompañarlas en ese tránsito, que al final es un tránsito hacia el invierno, hacia la oscuridad, porque es de sur a norte, Esa leyenda de que las almas atraviesan este paso la noche de difuntos y van hacia la oscuridad, los vecinos de Salgarillo los acompañaban tirándoles con las escopetas balas de cera. La leyenda de la Santa Compañía, versión Aragón. Justo detrás de ese espacio, de esa puerta, tenemos un megalito, lo que nos está indicando de que estos espacios, evidentemente, la sacralización viene de muy antiguo.
como mínimo del Neolítico, como mínimo, y de allí hacia atrás en algunos lugares. Bien, este es el dolmen de Belsué, justo detrás del Salto de Roldán. Este seguramente lo conocerán, no están rotos, son así, es decir, hay dólmenes, dolmen ya saben que es una palabra bretona que significa mesa de piedra, ¿vale? Dol es mesa y men es piedra, porque normalmente son dos piedras, dos ortostatos y una tapa. Bien, hay dólmenes triangulares, por motivos que desconocemos. Esto es un tema que llevo trabajando bastante tiempo y que me he permitido explayarme un poquito porque esto que les voy a decir es algo absolutamente novedoso, cosa que a mí soy el primer sorprendido. Esto es el dolmen de Aisa, tiene un nombre, ahora no me acuerdo cómo se llama. De encima del puerto de Aisa, bueno, ahí hay una serie de dólmenes, este es el mejor conservado. Esto estamos viendo la cista, ¿vale? Los dólmenes son lugares de enterramiento, eso lo sabemos, son lugares de enterramiento colectivo. Tenían una entrada, que está por aquí, y luego están rodeados de un túmulo, de forma que esto formaba una especie de urna y estaba todo tapado. Pasados los siglos se empiezan a generar leyendas justificativas de por qué está eso allí, muchas de ellas son con tesoros que hay escondidos y por tanto se desmantela todo el túmulo para intentar acceder a la cista, para intentar localizar un tesoro que evidentemente no existía, entre otras cosas porque a estos señores el oro no les servía para nada. Pues seguramente no lo conocen bien, o no hay evidencias que lo conozcan. Fíjense, este dolmen está igual, es el mismo dolmen pero visto desde atrás, desde donde nunca se les hacen las fotos. Siempre se les hace con las fotos por delante. Fíjense en el entorno, volvemos al paisaje. Este dolmen está orientado de forma milimétrica a ese collado. Este es el Pico La Madalena, ¿vale? La importancia del paisaje. Llegan los arqueólogos, excavan, encuentran muchas veces cosas, muchas veces nada, pero no se fijan en el entorno. Y el entorno es fundamental, determinante para entenderlo. Y ahora lo van a ver. El dolmen de Canalroya, un espacio que seguramente habrán oído hablar alguna vez. Un dolmen sin excavar, sin estudiar, con el túmulo perfecto. Ahí tenemos la entrada de la cista. Y visto desde atrás, la cista está orientada a ese pequeño collado. El último dolmen que se localiza en el Pirineo se localizó hace 2 años, lo localicé yo en el puerto de Acumuer, es este que tenemos aquí. Ven dónde está, conserva el túmulo, ahí está la cista, la foto no se ve muy bien porque está bastante, ha habido corrimientos de tierra y se ha movido, pero bueno, se ve perfectamente que es un dolmen y está orientado a ese collado. O sea, para esta gente, tan importante como enterrar a sus muertos, es donde se entierran. Y que donde se entierran tienen que mirar a un collado. Vamos a seguir. Este es el dolmen de Ferrerías 1 en Hecho, orientado a ese collado. No tiene por qué ser un collado importante, no tiene por qué ser un lugar de paso. Tiene que ser un collado orientado a una dirección concreta. Este es el dolmen de los Amora, en Guara, sigue estando orientado a un collado, esta foto está hecha desde aquí. El dolmen de Ibirque. ¿Saben hacia dónde están orientados todos los dólmenes del Pirineo? Todos, absolutamente todos. A un collado por el que sale el sol el día del solsticio de invierno. Siempre, de forma absolutamente matemática. Y entonces ya nos estamos empezando a meter en la cabeza de esta gente. Porque para ellos el paisaje era determinante, era fundamental. Y por supuesto los ciclos astrales. Y que estén orientados al solsticio de invierno es algo como muy evidente. ¿Por qué? Porque el solsticio de invierno, el sol, que seguro era su dios supremo, es el momento en que muere y empieza a renacer otra vez. Esa noción de regeneración, de vuelta a la vida, lo mismo que tú entierras a un muerto, quieres que el sol, que es el que da la vida, lo vuelva a la vida. Y lo haces justo en el momento en que el sol está el punto más bajo y a partir de ahí vuelve a crear vida, ¿vale? Solsticio de invierno en el dolmen de Ibirque. Hemos encontrado muy pocos ejemplos, y estamos devanándonos la cabeza de por qué están orientados a los equinoccios. También, de forma exquisita, de forma matemática. A los equinoccios. Estos son los dólmenes Estos los he puesto porque seguramente, como al caer más lejos no los conocen, estos son los de Cornudella,
este y este. Y estos son los que todo el mundo conoce, los de Villanueva, los tres maravillosos que tienen ahí, todos están orientados al solsticio de invierno. Claro, ¿esto cómo lo sabemos? ¿Estabas ahí ese día? Afortunadamente tenemos las herramientas para saberlo. Y son muy sencillas, son apps que las podemos descargar en el teléfono. Fíjense, este es el dolmen de 10 campanas. Este es el dolmen de Letrán. Yo me meto dentro del dolmen de Letrán, enchufo mi teléfono móvil, pongo la app y esa app me dice que el día 21 de diciembre el sol a esta altura está bajo en el horizonte, es decir, no entra, y justo en el punto en el que empieza a salir por la selva, por la punta de la selva de Villanueva, se va a meter dentro de la cámara. O sea, no solo tenemos una religión astral, tenemos una religión holográfica. Y esto es algo que no he leído nada, nunca. Es que es algo muy alucinante. El de 10 campanas, lo mismo, 21 de diciembre. Claro, evidentemente, en función de la orografía, la hora varía. No es el sol del amanecer, es el sol del amanecer en el punto concreto donde colocan el dolmen. El de Ibirke. ¿Y saben qué es lo más bonito de todo? Lo más bonito de todo es que esto es un dolmen de Burgos. Esta foto está hecha hace 4 días, que estoy dando vueltas. Es el dolmen de Arnillas, que conserva el túmulo, es un dolmen de corredor, es un lugar espectacular. Pues en el dolmen de Arnillas, el día 21 de diciembre, a las 8:39, el sol entra por ese pasillo y ilumina toda la cámara, igual que todos los dólmenes del Pirineo. Es decir, hay un subconsciente colectivo. Yo a la conclusión a la que llego es esto. Hay un subconsciente colectivo, hay una mente única. Y esto nos da divagar de muchas cosas, ¿eh? O sea, cuando estamos hablando cuando hablamos de nacionalismos y de cosas de estas, yo creo que deberíamos acercarnos un poquito más hacia la prehistoria. Es mi humilde opinión. El dolmen de Arteixo, en La Coruña, está orientado al solsticio de invierno. Para esa zona concreta, que no es la misma latitud. Y el dolmen de la cueva Andaina en Gerona está orientado al solsticio de invierno. Todos los dólmenes del norte peninsular, todos los dólmenes de Extremadura, excepto la zona de Antequera, que es Málaga ya, esos están orientados al equinoccio. Pero esos están orientados de una forma muy concreta que espero bajar un día y verlo. Bueno, seguimos un poquito con los megalitos. Después de los dólmenes hay un cambio mental en la sociedad. La gente ya no se entierra, la gente lo que hace es quemarse, se inhuma y ya no se hacen dólmenes, sino que se hacen cromlechs, círculos de piedras, ¿vale? Círculos de piedras que también están en lugares muy concretos. También aquí estamos hablando de una religión de tipo orográfico, seguro. Este es el dolmen de las Lastras, justo encima de la Cuniacha. Si quieren ir a verlo, no vayan, porque no lo van a ver. No es que haya desaparecido, se ha enterrado. Aquí ha crecido, esta foto debe tener como 20 años, ha crecido vegetación y pasa totalmente desapercibido. Hay muchos, ¿eh? Este es el dolmen de Senescao, subiendo al Midi d'Ossó, muy chulo. Este es el dolmen el Cromes de los Coraos en la vertiente francesa. Es una religión que abarca las dos vertientes del Pirineo. Estamos ya en el Calcolítico, ¿eh? Estamos ya en la edad del bronce. El de los Matanes, en la cabecera de Lara, o estos, que este espacio, yo, de verdad, o sea, somos los aragoneses, somos de lo que no hay, para bien y para mal. Esto es el embalse de Yesa. Esto se llama los yermos del cementerio, no, los yermos del cementerio no, esto se llama la necrópolis de Arroyo Vizcarra. Un conjunto de cromlechs espectaculares, hay como una treintena en toda esa ladera y en todo esto. Se supone que son lugares de incineración, hay una serie de piedras testigo que obviamente están marcando algo y que no sabemos qué son, y esto es que va a desaparecer. O sea, de hecho esto se puede visitar 3 meses al año cuando baja Yesa, y si lo recrecen nunca, jamás. Se hizo una excavación de urgencia, todas esas piedras tienen que estar levantadas, estaban verticales, pero el propio reflujo del agua se las va cargando y lo único que nos quedan en pie son las piedras testigo, pues porque están hincadas en el suelo. Cuando
Cuando ustedes ven una necrópolis de cromlechs, porque nunca hay uno, siempre hay más de uno, cuando ustedes los ven en cenital, y ahora es muy fácil con un dron, verán que la disposición es aparentemente anárquica y que el diámetro también es diferente, ¿vale? Nadie se ha preocupado en investigar el porqué. Y, bueno, sí, nadie no. Hay un investigador que se llama Juan José Ochoa de Zabalegui, que sacó una teoría que yo se la compro al 100%. Esto lo que nos está marcando, lo que nos está representando son estrellas. Porque esto es una religión astral. Aquí a la gente ya no se entierra, aquí a la gente se quema. Y con la incineración tu alma se va al cielo. Entonces, este investigador dice que esto es la representación de tu estrella regente, que el diámetro va en función de la magnitud de la estrella, del brillo, ¿vale? Y que la distribución de los cromlechs se trataría de grupos familiares o de clanes que estaban regidos por una parte del cielo. A mí me parece algo absolutamente maravilloso. Unir paisaje terrestre con paisaje celeste. O sea, es que esto es lo más. Esto es lo más. Bien, aquí hemos hecho alguna prueba de orientación. Hay dos piedras que marcan el norte clarísimo. 130 grados para este punto es el solsticio de invierno. Esta piedra que está aquí debería estar levantada y es una piedra testigo. Pero esta, por ejemplo, que está orientada a los 130 grados, en principio no nos dice nada. Es muy complicado meterte en la cabeza de esta gente, pero en fin, seguimos trabajando en el tema. Bien, otro espacio sacralizado, la Virgen de los Ríos, en Caldearenas, conserva los mismos elementos, y aquí nos aparece la figura de la mora, que ya ha ido saliendo, ¿no? Cuando en el Pirineo se habla de moros, no estamos hablando de musulmanes, estamos hablando de seres pretéritos, estamos hablando de cualquier cosa que no tenemos constancia clara de qué es ni quién lo ha construido. Y allí, dentro de ese saco, entran desde elementos prehistóricos, elementos romanos, elementos medievales, cualquier cosa que no se tiene una conciencia clara de quién lo ha hecho, lo han hecho los moros. O allí vivían moros, ¿vale? Y se generan leyendas justificativas. Esta, por ejemplo, es muy chula, me la voy a contar porque si no nos vamos a explayar aquí durante mucho tiempo. Hay moras por todo el Pirineo, ¿eh? Normalmente las moras siempre están vinculados a entornos telúricos, a entornos donde hay agua, cuevas, vegetación, mientras que los moros normalmente se les atribuyen construcciones. La Torre del Moro de Atarés, por ejemplo, ¿no? Me viene a la cabeza inmediatamente. Allí a nadie se le hubiera ocurrido decir la Torre de la Mora, no. Eso es construcción de hombres, de moros. Las moras viven aquí. O esta, que le he puesto porque seguramente no sé si la conocen. Esta es la cueva de la Mora de Santa Cruz de las Heros. Está en el barranco de la Carbonera y cuenta la leyenda que la noche de San Juan veían, a la mora no la veían nunca, pero veían sábanas que tendía. ¿A qué les recuerda eso? Las lavanderas, ¿no? Las lavanderas, las ninfas romanas que tendían la ropa. Bien, hay más cuevas, muchísimos lugares de moras. Esta es la Peña de la Mora en Argaví, es un sitio espectacular con una leyenda maravillosa, en fin. Otro espacio evocador, otro espacio sacralizado, y este me resulta especialmente sorprendente. Esto es la parte alta del valle del Ríbara. El entorno geográfico, ahí tenemos Tella, ahí tenemos Castillo Mayor, para los que lo conozcan. Allí estaría Monte Perdido, Cilindro, Cañón de Añisclo, en fin, un espacio que la propia orografía ya resulta reveladora, ¿no? Aquí la cristianización debió ser muy tardía y muy somera, y de hecho hay lugares en los que se empeñaron especialmente en cristianizarlos. Por ejemplo, si ustedes van a Tella, que seguramente habrán estado, habrán visto que en un espacio de apenas 3 kilómetros cuadrados hay 3 ermitas y una iglesia. O sea, es que tienen que tener muchas ganas de cristianizar ese espacio. ¿Qué nos ha llegado hasta nosotros? Bueno, pues nos ha llegado que esto es el puntón de las brujas, y que aquí todas las brujas de Sobrarbe se guardaban de día para que no las vieran, y de noche salían a hacer el mal y solo se quedaba una sujetando la peña, ¿eh? Entonces, claro, ese espacio evidentemente hay que cristianizarlo. Hay que cristianizarlo, y se cristianiza mediante las ermitas. Y aquí, una cosa que llama mucho la atención es la existencia de por lo menos la memoria de 5 antropoides, de 5 hombres simiescos. Esto es una figura que todavía no había salido. El Basajaun, es decir, una serie de seres que son seres salvajes, con pelo, que normalmente ayudan a los pastores, se han conservado por todo el Pirineo en mayor o menor medida, pero en este entorno geográfico en concreto se han conservado la memoria de 5. Entonces, bueno, todo el mundo conoce a Silván de Tella, ¿verdad?
Tella estaría ahí detrás, esta es la cueva de Silván y por aquí es por donde subía, con Marieta. Esa es la cueva de Chuanraya, allí, en Castillo Mayor. Pero es que estos mitos resulta absolutamente sorprendente que llegaran a la actualidad. Esto es el periódico de Huesca. ¿Ustedes se acuerdan de esto? Yo me acuerdo perfectamente. Yo era muy crío, pero me acuerdo perfectamente que había un hombre mono en no sé qué pueblo de por allí. La pervivencia del mito. Un mito prehistórico. Y que se le da crédito en los periódicos. Es que es algo muy alucinante. Otros son más agudos que todo esto y lo que hacen es... el hombre fiero también es otro de esos antropoides que bajaba a los pueblos a robar manzanas. Bueno, pues si yo quiero hacer una sidra, ¿cómo la voy a llamar? Pues hombre fiero, claro. Y mantenemos también el mito. Es una cosa pues muy chula, ¿no? Muy simpática. Es una cosa que me da atención. Tozal de Asba. Otro lugar que seguramente no habrán oído hablar, a no ser que les gusten estos temas. Una montaña de 1500 metros de altitud. Nada. Pero es una montaña dominante. Es una montaña que está en una orografía absolutamente sorprendente, que rodea toda lo que es la cuenca del Vero y la cuenca del Isuala, en la Sierra de Guara. Hay un montón de pueblos, hay un montón de iglesias, hay un montón de ermitas sacralizando ese espacio. Bueno, esto es una foto desde arriba, ese es el Tozal de Asba, aquello es el Viñemal. Fíjense que por lo menos simplemente el espacio, el entorno geográfico ya resulta sorprendente, ¿no? No es un espacio anodino. Hay cuevas, por supuesto. Esta es la cueva sepulcral de la cueva Drólica, es una cueva sepulcral. Claro, evidentemente, si allí moran los dioses, yo quiero enterrarme ahí. O la cueva de las brujas, siempre topónimos bruja, mora, moro, tal, en fin, son topónimos que se repiten continuamente, son patrones que se repiten continuamente. No es de extrañar que en todos los pueblos de ese entorno está lleno de elementos protectores. Esto de forma abstracta es un astro girando. Este en concreto está haciendo justo lo contrario de lo que se pretende. La simbología también es una ciencia. Y si la auguru religada, tetrasquiel, llámalo como quieras, lo haces girar en esa dirección, lo que estás haciendo es atraer todo el mal para tu casa. El hombre era muy fino con la piedra, pero no sabía de simbología. ¿Y qué tenemos aquí? Esto a mí es algo que me pareció flipante. Buscando información sobre esto, fíjense la fecha, 1917, cuentan que en el Tozal de Asba, en esa punta que han visto, algunas veces han visto cosas muy extrañas, lo que nos hace creer en algo misterioso debe haber. En una ocasión, bueno, un trueno muy grande que pasó y estando el suelo cubierto de nieve y en noches muy crudas de invierno que ningún mortal se acerca a aquellas horas por allí, unas luces muy bonitas saltando en un sitio muy a menudo. Luces en lo alto del Tozal de Asba en 1917. Y luego un pastor del pueblo de Betorz, que es un pueblo que está al sur, tuvo un encuentro con una figura del tamaño de un árbol que hacía un tremendo ruido como si fueran castañuelas. Esto es un encuentro en la tercera fase. Hombre, que sí, ¿eh? Luces girando en lo alto de un Tozal en 1917 y una figura como un árbol. Esto es un encuentro en la tercera fase. ¿Lo hubo? ¿No lo hubo? No lo sé. Lo que trasciende de todo eso es que este espacio es un espacio evocador. Y lo ha sido siempre. Y primero ves brujas, después ves hadas bailando, y llega épocas modernas y ves ovnis. De hecho, esto lo he puesto ya por pura curiosidad, hubo una epidemia de visionado de ovnis en la provincia de Huesca que fue algo absolutamente flipante. El ovni de Pusilibro, en la zona de Guara, no sé si lo conocen. De hecho, hay bastantes orcenses en Huesca, dichos por ellos, que son fruto de esto. Porque las parejas iban de noches allí y se aburrían de esperar al ovni. Y esta, bueno, pues algún ejemplo más, y esta la he puesto simplemente porque estoy en Jaca. Es decir, Jaca no se sustrae a este fenómeno. Y fíjense el único topónimo que sale. San Juan de la Peña. Podía ser Oroel también, perfectamente. Es decir, estos fenómenos que se adaptan al tiempo están en estos lugares sacralizados y no en otros. Bueno, bajamos un poquito al sur, voy avanzando deprisa. Hay un paisaje muy humanizado en el entorno de las sierras exteriores que no es ya propiamente Pirineo, pero que sí que es fruto
de la orogenia alpina y seguramente habrán ustedes oído hablar de la profusión de piedras fecundantes que hay en ese espacio, ¿vale? Piedras que de una u otra manera, investigador, yo hay cosas en las que no estoy de acuerdo, pero por supuesto no voy a llevar la contraria a maestros como Eugenio Monesmo o como Manuel Benito, no. Pero hay algunas cosas que sí, evidentemente, pero hay otras cosas... Bien, esto es Peña Mujer de Velillas, esto es un mimetolito, esto pasan por la autovía, lo dejan a la izquierda. Hace un poquito de curva, la dejan a la izquierda. Probablemente se salvó porque es un pedrolo como Dios manda y debieron tener que tirar de dinamita y al final lo que hicieron fue una curva. Esto que vemos aquí, a unos... Tú sufres una palidolia ante esto, tú aquí ves un pene, tú aquí ves un pecho, tú aquí ves una mujer embarazada, de hecho se llama Peña Mujer. Bueno, pues aquí sí que hay tradición oral de rituales que tienen que ver con la fecundidad. Normalmente en la sociedad tradicional, desgraciadamente, siempre eran las mujeres las que no eran fértiles, el hombre nunca tenía la culpa de nada, y eran ellas las que se tenían que someter a rituales. Entonces aquí lo que hacían era subir por unos estribos, pobre mujer se la jugaba, llegaba aquí arriba hay una cazoleta que probablemente formaba parte del ritual, y luego se tenía que dejar resbalar por aquí, hasta que aquí dos personas la cogían. Posteriormente el ritual cambia y ya simplemente daban la vuelta. Pero lo que hacen con ese ritual, la mujer está poniendo en contacto sus partes íntimas, su aparato reproductor, con la fecundidad de la tierra. O sea, en realidad esto que nos parece, esto es paganismo. Paganismo. Peña Mujer. Las cuevas fecundantes, que habrán oído, estas se llaman así, les puso el nombre Manuel Benito porque tienen una morfología uterina. Esto, entras allí, es un canal, el patrón es siempre el mismo, hay un montón, hay un canal que remeda, vamos a decir, la vagina humana, y después hay una curva, y entras en una especie de cavidad uterina, ¿vale? Entonces se supone que estas cuevas eran lugares donde se realizaban rituales de fecundidad. Y cuando hablamos de rituales de fecundidad, no solo hablamos de fecundidad humana, sino de fecundidad terrestre, de animales, de ganado, de cosechas, de todo. Yo creo que este tema habría que estudiarlo mejor. Pero en fin, es una realidad, están ahí. Esto es Peña la Mora. ¿Se acuerdan del podomorfo que hemos visto antes de la mora que tenía un pie con el demonio? Bueno, pues es este entorno. Y lo primero que llegas cuando llegas ahí es un macrófago. Ya te están diciendo dónde te estás metiendo. Pero es que luego llegas y toda la piedra, absolutamente toda, está completamente agujereada. El pie de la mora está justo allí, no hay ni un elemento cristiano, nada, y los investigadores, los ortodoxos, te dicen que estos son silos para guardar grano. Lo cierto es que no son silos, porque los hilos, el patrón que tienen los hilos medievales son completamente diferentes. Estos agujeros no se pueden tapar, y si no se pueden tapar ahí entra humedad y el grano germina o se pudre, ¿vale? Esto es una piedra ritual, y a partir de ahí podemos divagar lo que queramos. Es una piedra ritual, seguro. Y el hecho de que tengas, lo primero que te encuentres entrando es un faro, pues hombre, da que pensar. Peña Lucía de Azara, lo mismo, unos escalones allí, esto es un tafoni, es una burbuja de una lutita que por la erosión lo desmanteló, y aquí las mujeres subían, y aquí también hay tradición oral, subían y se colocaban en posición fetal la noche de antes del matrimonio, del entorno inmediato, claro, porque hay que consumar el matrimonio y hay que empezar a tener críos, porque los críos es mano de obra para trabajar en el campo. Y ya vamos a llegar a la parte que más me gusta. Esto es la cueva del Trucho, en la Sierra de Guara. Seguimos con la magia del paisaje y ahora vamos a entrar con la magia de la luz. La única cueva en la que tenemos vestigios paleolíticos en el Pirineo. Tenemos muchos vestigios neolíticos, calcolíticos, pero paleolíticos, la única cueva en la que tenemos evidencias es la cueva del Trucho. Se llama Trucho porque ese agujero natural probablemente viene del francés, que significa agujero, ¿vale? Bien, pues el día del equinoccio de primavera, o de otoño, la luz entra por ese agujero natural e ilumina otra pareidolia. ¿Qué ven ustedes ahí? Es un desconchón en la costra calcárea, ¿vale? Pero ahí tenemos un ojo, ahí tenemos un hocico, ahí tenemos un lomo, ahí tenemos unos cuartos traseros. Esto no lo digo yo, lo dice Pilar Utrilla, que es Dios en la arqueología prehistórica. Esto es un oso. Y además lo remarcaron. Ahí tenemos una garra.
¿Saben cuántos años tiene ese grabado? 25.000. 25.000. Y hace 25.000 años, aquellos hombres del Gravetiense decidieron que el día del equinoccio de primavera, por motivos que desconocemos, tenían que iluminar un animal totémico como era un oso. Estamos en el entorno del Vero, volvemos a unir orografía, geografía, paisaje con rituales. Esto es un santuario solar. No soy capaz de transmitir lo que hay aquí. No soy capaz, porque lo he intentado más de una vez y no soy capaz. Solo les digo que este espacio es único a nivel mundial. Lo he dicho al principio y lo voy a remarcar ahora. No hay en todo el mundo un espacio como este que está descubierto hace 3 años. 3 años. En esencia, consiste en que el día del solsticio de invierno, ven cómo se repiten los patrones, un agujero natural que hay en esa pared, esa es la pared de Mayata, un agujero natural deja entrar el sol. Esto es una casualidad orográfica. Esto es una casualidad. Que el día del solsticio de invierno el sol atraviese un agujero natural, eso es una casualidad. Pero los hombres prehistóricos lo vieron, los del Calcolítico, y decidieron que el punto donde entra ese sol, aquí tenía que haber algo. Y lo que hicieron fue construir un espacio sacralizado. Y ese espacio sacralizado posteriormente se sincretiza y se coloca una ermita. Y esa ermita, el espacio sagrado, no es como el resto de las iglesias, no es el altar. Este no es el lugar sacrosanto. El lugar sacrosanto es un altar que se colocó en un lateral. Porque esa luz, en el momento que atraviesa ese agujero, atraviesa esa ventana y da justo en ese espacio. Ya está. Ostras, la leche. No, es que esto todavía no ha empezado, ¿eh? Eso es por la mañana. Por la tarde, ese mismo día, en la cueva que hay enfrente, una cueva gigante, el sol atraviesa un ventanuco que hay en la cueva y entra hasta el fondo de la cueva. Hasta el fondo. Ilumina el último resquicio de la cueva. Y en el fondo de esa cueva solo hay una estalagmita, porque todas las demás se las cargaron. Se las cargaron en época calcolítica. Y esta la tallaron como si fuera un pene. Y esa estalagmita, cuando le da el sol, su sombra entra en el fondo de la cueva. Esto es una hierogamia. Esto es un matrimonio sagrado. Esto es algo absolutamente sorprendente. Y en el mundo hay cuevas de estas. Y en el mundo hay ermitas que dan sol en determinadas fechas. Pero las dos cosas en conjunto no lo hay. O no. A lo mejor están en las montañas de Afganistán, pero no tenemos constancia. Y esto está en proceso de estudio, ¿vale? ¿Por qué está en proceso de estudio? Pues porque esto está asociado a otras cosas que tampoco están en otros lugares. Estas son las pinturas rupestres más modernas que tenemos en Aragón, porque se han descubierto el año pasado. Asociadas a este espacio, en lugares inimaginables, en lugares que jamás hubieran ido los arqueólogos a buscar, aparecen pinturas rupestres que nos están indicando sacralización de ese espacio. Estas son las más modernas que han aparecido en Aragón. Aparecieron hace 2 años. De hecho, nos la jugamos para llegar a ese lugar y encontramos evidencias de escalada artificial. O sea, aquella gente tenía muchas ganas y mucho interés de llegar a esos lugares. ¿Por qué? Lo desconocemos. Bueno, aquí se ven un poquito mejor. Esto es un calco que se hizo mediante un programa informático, simplemente, bueno, para que lo tengan como curiosidad. Por supuesto, el uso de la luz de forma ritual continúa a lo largo de los siglos. Es lo que ahora se están llamando asoleos. Este es el de San Juan de Busa. Esto da para otra conferencia, ¿vale? Pero esto es Oliván, el día de San Martín. Qué casualidad, ¿verdad? El día de San Martín, el primer rayo de sol atraviesa todo el eje de la iglesia. Loarre, esto da para otra conferencia, insisto. Agüero, o la Catedral de Huesca, el día de la exaltación de la Santa Cruz. Fíjense, qué espectáculo. Esto es el sol, ¿eh? Esto es el sol, entrando por una ventana y por otra, en medio de una misa. Yo quería llegar a este lugar que estoy seguro que lo conocen ustedes todo el mundo. Esto es la Catedral de Jaca. Esto es una foto hecha por un especialista, son un montón de fotos rapidadas en la que vemos desde la entrada hasta el ábside, ¿vale? Esto en realidad es para verlo en un tamaño potente, pero bueno, para que nos hagamos una idea del espacio. Y esto seguramente yo desde aquí sí que me hago una llamada creo que lo que tienen aquí es un patrimonio absolutamente excepcional y creo que merecería la pena hacer el esfuerzo. Estamos
en contacto con Keiko, que está aquí, para ver si de alguna manera lo podemos lograr. Fíjense, todos los capiteles que hay en la Catedral de Jaca son todos de temática veterotestamentaria, del Antiguo Testamento, excepto uno, que es este. Esto es la Anunciación. ¿Ven? El ángel, o sea, María, el ángel que le está diciendo que va a ser madre de Dios, y ella aquí con símbolo, levantando la mano como que está aceptando, el destino que le guardan. Otra imagen del capitel, aquí con temáticas ya de pecados y cosas así. Y ese capitel está encarado a una ventana medieval que en el siglo XVI se rompe en parte para colgar la capilla de San Miguel. La capilla de San Miguel, que por cierto ha hecho 500 años, el año pasado creo que fue. La capilla de San Miguel. Pero fíjense, la gente que construyó la capilla de San Miguel, ellos sabían que allí había una luz que era importante. Porque el día del equinoccio de primavera, esa ventana grande románica original de la catedral, entraba e iluminaba ese capitel, el capitel de la Anunciación. ¿Y por qué el día del equinoccio de primavera? Hagan cuentas. 21 de septiembre, 21 de marzo, 9 meses después, Navidad. ¿Vale? La luz de Dios está iluminando a María en el momento de la concepción de su hijo. Esa es la lectura simbólica. Y además esto lo hemos encontrado en muchos sitios. Es que no es propio de Jaca. Sin embargo, Jaca es la primera catedral románica que hay en la península ibérica. Por tanto, estamos ante el arquetipo. Estamos ante el origen de ese símbolo. Y esto es algo que de verdad a mí me parece sorprendente y que de verdad merecería la pena. ¿Qué hay que hacer para recuperar esto? Hemos hecho una mini recreación, ¿vale? Ahora como todo se puede hacer que de mentira, hemos hecho una mini recreación que vemos cómo la luz entraría por ese óculo e iluminaría directamente el capitel. Lo único que habría que hacer sería quitar el alabastro. Ya está. Quitar el alabastro y durante el mediodía solar, sería la 1 de la tarde, el rayo de sol atravesaría ese óculo que ya se dejó aposta, porque ese óculo no ilumina la capilla, no lo ilumina, y está perfectamente enfocado aquí. Lo hemos hecho mediciones con láser, en fin, estamos absolutamente seguros de ello. Eso. Esto es algo, lo descubrió, no me quiero atribuir el mérito, esto lo descubrió Antonio García Omedes, lo publicó él, es cierto, pero sí que es verdad que nosotros lo hemos confirmado porque llevamos mucho tiempo con este tema y sabemos qué hay que medir y dónde hay que medirlo. Y esto a mí me parece maravilloso presentarlo aquí hoy. Santa Cruz de las Heros. Me estaba echando yo un día una cerveza allí y de repente me doy cuenta, bueno, ya saben, es una iglesia de triple nave con una torre y un espacio de encima de las capillas que debería ser un cimborrio y que no lo es, y que hay un espacio allí que nadie sabe qué es eso. Se ha llamado la Sala del Tesoro, se ha llamado que era un lugar donde se recogían las monjas cuando había peligro, se ha llamado hasta no sé qué del alquimista. Bueno, pues si es que no hay más que ser observador, de repente te das cuenta, ostras, 3 ventanas a diferente nivel. Esto ya de entrada sospecha, porque esta gente, esa iglesia no se ha mantenido 1000 y pico años allí porque eran unos zoquetes y no sabían manejar los niveles. Ahí hay una intencionalidad. Ese es un espacio que ahora mismo no se puede entrar, ¿vale? No está adecuado para la visita, hacemos los trámites, Berenlu que me favorece me los facilita, no tengo ningún problema. Podemos entrar con un fotógrafo y hacer una foto del espacio. Supongo que alguna vez han estado ustedes ahí porque hasta hace muchos años se podía entrar. Es un espacio cuadrangular con una serie de absidiolos en las esquinas, con una bóveda de crucería y 4 capiteles. 4 capiteles de los cuales 3 son historiados y uno no. ¿Vale? El historiado, el que más, de hecho, esta luz se montó en su día para iluminar el único capitel que pensaban que tenía cierta importancia, que, oh sorpresa, es un capitel de la Anunciación. También. Pero hay otros 2 capiteles que me gustaría que si alguien controla el tema, ya hoy no, evidentemente, pero ya lo hablaremos algún día, ya les dejaré mi contacto, me gustaría que interpretaran esos capiteles desde un punto de vista simbólico porque para mí resultan determinantes y ahora lo van a entender. El otro capitel historia.
el día del equinoccio de primavera o el día del equinoccio de otoño, el sol al amanecer entrará por esa ventana que ven que están completamente asimétricas y que los abocinamientos son totalmente asimétricos. Bueno, pues el sol entrará por la mañana aquí, incidirá en el capitel de la Anunciación de abajo arriba. A mediodía entrará por el ventanal central y lo iluminará frontalmente. Equinoccio de primavera. El día del equinoccio del solsticio de invierno, la luz entrará por esta ventana e iluminará uno de los capiteles historiados que no sabemos lo que es y que nadie les ha prestado ninguna atención. Porque si van ustedes al tomo de la enciclopedia románico, que es la Biblia para estos temas, pues es que no dicen lo que es, ni siquiera los describen. Bueno, pues el día del solsticio de invierno este capital se nos ilumina. Y el día del solsticio de verano por la tarde, el último capital que tenemos enfrente se ilumina por la única ventana que tenemos orientada a poniente. Ahora díganme ustedes qué es este espacio. Yo sigo sin saberlo. Pero esto es un lugar absolutamente flipante. ¿Saben cuánta gente fue al asoleo de un capitel de la Anunciación en San Juan de Ortega, en Burgos, el año pasado? 4 autobuses, más los que fueron de particulares con sus coches. Esto es patrimonio. Y esto es patrimonio de calidad. Y esto es tan sencillo como quitar alabastros de esas ventanas. ¿Qué es eso? Que no hace falta nada más. Quitar alabastros. Estos son ustedes los primeros que lo saben. Bueno, a ver, venga, vamos a acelerar. Como 10 minutos me quedan. En Siresa hay leyendas asociadas también. Volvemos otra vez al paisaje, al entorno. Relacionan un espacio cristiano con un espacio pagano. La leyenda de la Mora Siresa seguramente la conocen. Y nos aparece otro elemento, nos aparecen los laberintos que ya nos enlazan con las energías telúricas y ya verán dónde quiero acabar. Aquí, ya sobre todo los franceses tienen mucha costumbre de recorrer los laberintos de las catedrales góticas, no es potestad de ellos, ni mucho menos, pero aquí tenemos un laberinto, cada vez que vamos, vemos sobre todo a franceses dando vueltas ahí como pirulos, porque supuestamente te cagas. Ni entro ni salgo en este tema porque no nos va a dar tiempo, pero me permite hablar de una iglesia que la conocen todos ustedes, que es la ermita de Iguazen. Tuve hace 4 o 5 años la suerte de estar una semana con uno de los mejores radiestesistas que hay en España, que se llama Miguel Filibet, y recorrimos muchos espacios de estos. Entonces, bueno, pues me apetecía contaros que en este caso de Santa Cruz de la Serós, para este hombre hay 2 puntos, ya lo sabéis, que están colocados sobre el pavimento, que además están marcados, que supuestamente son energías telúricas, en una te cargas y en otra te descargas, quiero recordar, o algo así. A mí que una persona se cargue con un teléfono móvil es algo que me cuesta entender, pero sí que es verdad que son lugares trascendentes. Y en este caso en concreto, el elemento fundamental es el agua, cosa que es obvia porque estamos en el abanico aluvial de un barranco, ¿vale? Entonces es normal que debajo de esto haya agua y que estos vórtices, se los llamaba vórtices, pues son lugares de energía. Ya está. Quédense más o menos con la situación de dónde están esos vórtices. Memorícenlo, ¿vale? Porque si vamos al plano de Santa Cruz de la Serós, de Iguazen, esta moto se la he robado a Omedes, yo creo que no le importará. Amigo mío, es que Iguazen es bonito, pero es que en Iguazen hay mucho equilibrio, y hay mucha armonía. Planta de Iguazen, ábside de Iguazen. ¿Se acuerdan dónde estaban los vórtices aproximadamente? ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos con esto? Fachada de Iguazen. Qué bonito es Iguazen, qué bien se está ahí. ¡Guau! Qué sitio más bonito, ¿no? Qué bonito, fotogénico. Coño, claro, si es que está chupado. Fíjense, es maravilloso. ¿Cómo relacionan la naturaleza, ¿no? El número de Fibonacci, el número de Dios, con la arquitectura y lo enlazan dentro de un espacio, dentro de un paisaje? Esto no es potestad de Iguazen, Esto es San Caprasio. Ahí lo tienen también.
o esto es Busa, en el otro valle, San Juan de Busa, ¿vale? Bueno, ahí lo tienen. Es un patrón que se repite, que podríamos estar hablando 1000 veces, 1000 horas de él, precisamente porque nos relaciona estos lugares con la naturaleza. Es decir, el número áureo, el 1,618, es un número que se repite hasta la saciedad. Hay una serie de patrones que se repiten, y como estos edificios han de ser un reflejo de la creación, obviamente tienen que repetirse los patrones que la gente veía en la naturaleza. Estos son ángulos áureos, esto es una espiral logarítmica en una saxífraga de San Juan de la Peña, ahí lo tienen. Esto es una margarita de aquí, del jardín de aquí, de donde les dé la gana. Y ahora también entenderán por qué las carlinas son plantas sagradas y por qué servían para conjurar todos los males. Porque una carlina tiene un montón de patrones áureos. Y por último, pues hombre, la joya de la corona, ¿no? Ya que hablamos de magia, vamos a hablar de San Benito de Orante. Aquí ustedes habrán estado todos, ustedes habrán oído 1000 cosas de esta ermita. Hay gente que dice que yo no tengo la antena bien orientada, que no siento nada, pero lo que sí que es cierto, esto es como Santiago de Compostela. A un sitio que va mucha gente durante mucho tiempo, si de verdad no pasara nada, la gente no iría. Porque si tú vas a un sitio y no notas nada, no le dices al vecino que vaya. Y bueno, ya sabes lo que pasa aquí en Orante, ¿no? Cuarto milenio, quien fue la petarda esta que se casó con un torero que vino aquí a hacer un reportaje, sí, Mar Flores estuvo allí, sí. En fin, una movida. Antonio, encantador, maravilloso, una persona maravillosa ejerciendo allí, pues al final ejerce de chamán, ¿no? Es una persona que te invita a participar en el ritual. Vamos a intentar buscar algo coherente. Por supuesto, con este también estuve aquí con Miguel Giribet, ¿vale? Lo primero, de entrada, no es un lugar normal. Es un lugar que paisajísticamente es interesante. Es una divisoria de aguas, con muy poca altura se gana muchísimo paisaje, y ese paisaje es un paisaje antropizado, es un paisaje humanizado, es un paisaje que tenemos la montaña sagrada de Oroel, la montaña sagrada de Santa Rosia ahí al lado. Es decir, no es un paisaje normal. Por tanto, eso de alguna manera había que cristianizarlo. Por supuesto, los anocheceres son la bomba. Es una de las cosas más interesantes que hay. Vale. Bien. Esta ventana supuestamente está orientada a solsticios y equinoccios. Ya les digo que no. O no de forma tal como hemos visto otros patrones. Pero no da igual. O sea, en realidad es lo de menos. Aquí estuvimos y aquí nos aparece la red. ¿Han oído ustedes hablar de la red de Harman? Bueno, pues hay 3 líneas de energía que fluyen de norte a sur en el planeta. Es como si fuera el sistema nervioso. Esto es geomagnetismo, ¿eh? Esto ni es magia, ni es heterodoxia, ni es algo que tenga que ver con espíritus ni fantasmas. La rotación de la Tierra genera un campo magnético y hay una serie de líneas geomagnéticas que atraviesan el planeta de norte a sur y de este a oeste. No son líneas rectas, pero bueno, es una malla. Entonces las líneas de Harman, las líneas de Curry y las líneas Ley, que se llaman también, que aquí no aparecen. ¿Qué hay en ese vórtice donde supuestamente te cargas de energía, donde entras en contacto con los ancestros, tal? Pues un cruce de líneas Harman. Y esto es un lugar maravilloso para trascender, es un lugar muy interesante desde un punto de vista introspectivo. Me da igual en lo que creas, me da igual que tú vayas allí a rezar a San Benito que a Buda, da igual. Esto te pone en contacto con las potencias. Pero esto es un lugar malísimo para estar, ¿eh? Tú tienes ese vórtice en tu cama y tienes un problema serio. Tienes un problema serio, porque esto te va a generar enfermedades. Pero sí que es verdad que son lugares que se sacralizan. No son lugares anodinos. Entonces, ¿qué tenemos en esto? Pues desde un punto de vista científico es un cruce de líneas Harman. Que esto, insisto, no es magia. De hecho, el Ministerio de Fomento los tiene representadas en un mapa. Y hay alteraciones de las líneas Harman que coinciden normalmente con afloraciones de granito. Normalmente. Claro, esto es un mapa de España, luego bajamos la escala y encontraremos alteraciones mucho más pequeñas de las que hay por aquí. Pero aquí también las hay en esta zona. Entonces, esos lugares son lugares trascendentes, son lugares muy interesantes para meditar, para lo que tú quieras, pero tampoco conviene estar mucho rato ahí. De hecho, no sé si lo saben, pero los perros en esa ermita no entran. Y los perros son agudos,
Y luego toda la vida han oído ustedes hablar de que Orante está orientado a los 5 santuarios que cristianizaron estas montañas, todos santuarios benedictinos, porque los benedictinos fueron los encargados de cristianizar estas montañas. Eso es cierto, lo de la cristianización. Lo de que están orientados es una verdad a medias. Afortunadamente ahora tenemos herramientas maravillosas para hacer este tipo de cosas. Bueno, aquí un ejército, en fin, una historia que tampoco vamos a seguir. El Google Earth es maravilloso porque nos permite localizar dólmenes, nos permite establecer azimuts, en fin, es una herramienta magnífica. Vamos a destripar San Benito de Orante. La ermita San Benito de Orante de entrada no tiene una orientación equinoccial, no está orientada de este a oeste, está orientada al sureste y por tanto está orientada entre el equinoccio de otoño y el solsticio de invierno. Si damos validez a que esto tiene que estar orientado, tiene que tener orientaciones astrales, de entrada no. ¿Vale? 100 grados es 120 grados el solsticio de invierno. 100 grados sería, vamos a decir, octubre. Mediados de octubre sería cuando el sol atraviesa axialmente la ermita de San Benito. Bien, esto sería el equinoccio, ahí lo tenemos, y esto sería la proyección más o menos para que lo entendamos. Fíjense, esto es el eje de la ermita, esto es el equinoccio y estos son los puntos extremos por donde sale el sol. Solsticio de verano, solsticio de invierno, solsticio de verano, solsticio de invierno. Esto se llama una carta solar y esto es propio y exclusivo de un lugar del planeta, en este caso de la ermita San Benito, de estas coordenadas concretas, no sé dónde están ahí, están las coordenadas, ¿vale? Por tanto vemos que la ermita de San Benito está desviada axialmente, es el eje amarillo. Esto lo proyectamos sobre una ortofoto y nos damos cuenta, esta línea termina en el santuario de San Benito de Herata, esta termina en Vallarán, que fue monasterio benedictino, esta termina en Leire, que es monasterio benedictino, y esta termina en San Juan de la Peña, que es monasterio benedictino. Esta sería la línea equinoccial y la única línea coincidente, la única que coincide con el eje de la ermita es la que llega a Leire. Es la única línea que es coincidente. Todas las demás no nos coinciden, ¿vale? Entonces, si lo trasladamos aquí todavía se ve más claro, ¿vale? Esto es el cuadrángulo solsticial. Esto, visto desde San Benito, el sol no saldría por Herata, que la tenemos ahí, saldría por aquí, por Tendeñera. El día del solsticio es cuestión de ir y verlo, pero ahora mismo no hace falta ni ir. Con esto lo tenemos. El solsticio de verano se escondería por aquí, no se escondería por Leire. Aquí no se escondería por San Juan de la Peña, se escondería pues por la zona de Centener o una cosa así, y aquí, mira, en esta sí que es coincidente. En esta es coincidente, Vallarán coincide con esta. Entonces, eso que se nos ha dicho, que se ha leído, que lo divulgó Ricardo Muro en su libro Con Opalo y Ropón, y que resultó una teoría absolutamente sugerente, y que nos abrió la cabeza a mí, el primero, el hecho de relacionar determinados elementos geográficos y determinados elementos patrimoniales con elementos astrales, que hasta ese momento nadie se lo había planteado, pues en este caso sí, pero no. Y ya está. Oye, 2 minutos me he pasado de lo prometido. Es tarde, tendréis hambre, pero si queréis hacer alguna pregunta, yo encantado. Creo que todavía estamos sorprendidos hoy de lo que hemos aprendido. Encima tenemos una primicia, o sea, tenemos toda una semana. Una primicia que tenéis que trabajar. Vosotros, Sancho Ramírez. Bueno, una primicia que tenemos toda una semana para pensar en ella, y os esperamos el viernes que viene para conocer a nuestras brujas, mal llamadas brujas, y bueno, muchas gracias, José Miguel. Ha sido toda una conferencia, una maravilla, nos ha sorprendido a todos. Están en silencio.